Cada domingo de 12 a 13 horas te invitamos a sintonizar el programa Rengo Aprueba por Facebook Rengo Aprueba y Radio Impacto 107.3. Conducen Gabino Martínez Maturana y Mariano Salas Arriagada. Rengo Aprueba, cada domingo de 12 a 13 horas. Decidirás si Chile tendrá o no una nueva constitución y cuál será el organismo a cargo de su redacción, en caso de que triunfe el apruebo. Bueno, pero ¿qué es una constitución? Representa la historia de un país. Es un pacto político sobre el cual se construye una sociedad, se establecen las instituciones, se fijan los límites, se establecen cuáles son los derechos fundamentales, como la salud, la educación, libertades, restricciones, si los ríos, los minerales, los mares son propiedad nuestra, o sea, de nuestro país, o las podemos vender a otros países. La Constitución actual es fruto de una gran violencia y de una imposición unilateral, escrita en el año 1980, en plena dictadura cívico-militar. Durante 30 años se ha tratado de ir corrigiendo algunos puntos, pero ha sido difícil porque las bases de esta Constitución desconfían del pueblo. En el mundo es frecuente que los países cambien de constitución. Estados Unidos, por ejemplo, es de los pocos países que tiene una constitución que lleva más de 240 años. Pero por lo general los países van cambiando cada 20 o 30 años porque tienen que ir en acorde a los tiempos, a las exigencias de la ciudadanía, y tienen que velar por los derechos que van surgiendo y las nuevas libertades para todas y todos. Bueno, pero ¿qué pasará este 25 de octubre? Bueno, tendrás que ir a votar y vas a recibir 2 papeletas. La primera con la pregunta: ¿quiere usted una nueva constitución? Eso es fácil, ¿no? Se entiende. Y la segunda con la pregunta: ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Esa es más difícil de entender. Bueno, pero vamos por partes. La primera con la pregunta: ¿quiere usted una nueva constitución? La respuesta son 2. Una, sí, apruebo, o no, rechazo. Si gana el rechazo, Chile sigue igual, con la misma constitución que nos rige desde el año 80. Pero si gana el apruebo, tendremos una nueva constitución y hay que escribirla desde cero. ¿Pero cómo escribimos una nueva constitución? Para eso está la segunda papeleta, que dice qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución. O sea, se refiere a quiénes van a escribir la nueva constitución. Oye, pero ojo, deberás responder esta segunda pregunta incluso si votaste rechazo. Bueno, ahí te vas a encontrar con 2 opciones. Opción 1, convención mixta. Oye, esto no significa que mitad hombre, mitad mujeres, o que el 50% de las personas tienen que ser con la piel de color blanca y la otra mitad con la piel de color negra. No, nada que ver. La convención mixta significa que es integrada por un 50% de los parlamentarios que tenemos hoy en el Congreso, senadores, diputados, y por un 50% de ciudadanos elegidos democráticamente en abril del 2021. Y las reglas de funcionamiento los impone el Parlamento. Opción 2, convención constitucional, el equivalente a la Asamblea Constituyente. La convención constitucional sería integrada solo por ciudadanos elegidos democráticamente en abril del 2021. Cualquiera puede ser elegido por ti,
un dirigente vecinal, una profesora que tiene las cosas bien claras, alguien que te tinca porque en un cabildo lo escuchaste hablar y te pareció que tenía propuestas interesantes para una nueva constitución, o alguien que te representa totalmente en tus opiniones, o tú mismo. Después de terminar su labor, se disuelve y no podrán tener cargos públicos en un nuevo gobierno. Bueno, al menos por un año. Solo ellos determinan las reglas de funcionamiento y las materias a debatir. ¿Cachaste? Infórmate y vota. De ti depende que Chile sea un país mejor. 12 horas y 3 minutos en Rengo, sexta región, Chile, planeta Tierra. Como todos los domingos, estamos aquí para iniciar este programa Rengo a Prueba, que no tiene otro objeto, no tiene otro significado, ni tiene otro, ni tiene otro objetivo, por decirlo, que instruir y dar alguna información relativa al proceso constituyente que ya empezó y que va a concluir en su primera parte el día 25 de octubre con el plebiscito, ¿verdad? Voy a hacer una breve introducción del tema que nos ocupa, bueno, sin dejar de mencionar la calidad del video de Bastián Bodenhofer que acabamos de ver y que en realidad es como bastante simple la forma como él explica a qué es lo que estamos enfrentados en los próximos días. Hoy día anunciamos que íbamos a referirnos al tema de la niñez, de niños, niñas, adolescentes, el proceso constituyente y la Constitución del 80. Para introducir el tema es necesario establecer algunos hechos ciertos que ocurrieron y que son parte de la historia de Chile. En primer lugar, hablar de niños, niños y adolescentes sin relacionarlos con el CENAME, con el Servicio Nacional de Menores, es bastante raro, ¿no? Porque el CENAME es la institución que de manera bastante cuestionada por todos los chilenos ha venido haciéndose cargo del problema de la niñez en Chile, o mejor dicho, de la niñez en relación con aquellos niños que tienen problemas, que tienen vulneraciones, en fin. Primero que nada, decir que el CENAME fue creado en Chile el año 1979, en plena dictadura militar, y que no tuvo otro objeto que implementar el tema de la protección de menores en el contexto de un modelo neoliberal que fue el que en definitiva se impuso y que se estableció por la fuerza en Chile, ¿no? Y en ese sentido, hay muchos informes de CIPAR Chile y de otros organismos como la Universidad de Chile y otros que han hecho estudios súper interesantes respecto de cómo ha sido el funcionamiento del CENAME, cosa que vamos a analizar en los próximos minutos del programa. Otro hito importante del tema de la niñez tiene que ver con la Convención Internacional de Derechos del Niño, ¿no? Que existe desde hace 30 o 40 años en el mundo y que Chile recién suscribió y se hizo parte el año 1990 cuando se recuperó la democracia en el gobierno de Patricio Elwin. Y a partir de ahí, los niños han tenido un estatus distinto, pero que en definitiva ha distado mucho de ser un estatus que permita el crecimiento normal, adecuado y sin violencia y sin agresiones a los niños, niñas y adolescentes en este país. Así que, hecha esa introducción, quiero presentar a mi querido amigo Gabino Martínez, con quien vamos a compartir este espacio como todos los domingos. Te saludo, Gabino, ¿cómo estás? Muy bien, hola Mariano, un saludo a toda la gente que está en la sintonía de este programa a través de la red y de Radio Impacto. Obviamente que hay que saludar también a la radio que siempre está en los grandes momentos de nuestro país, de la comuna. Sí, un saludo, yo también le mando un saludo a González, a Monoco y a todos los amigos de la red Impacto que han estado siempre ahí al pie del cañón en promover actividades de esta naturaleza. Exactamente. Bueno, vamos a iniciar la conversación sobre la niñez y la adolescencia en nuestro país, que obviamente ha tenido momentos, yo creo que bastante complicados. No solamente a través de lo que el CENAMA hace o no hace o ha dejado de hacer, sino que también en la vida diaria
Recordemos que en los últimos tiempos los jóvenes han jugado un rol súper importante en el desarrollo, digamos, o el poner los temas más sociales más urgentes sobre el tapete. Recordemos la época de los pingüinos, recordemos que en el estallido social de octubre del año pasado, quienes hicieron los primeros aprontes en realidad de lo que podía venir fueron los jóvenes cuando empezaron a saltar las vallas, ¿no?, para ingresar al metro en Santiago. Eso fue como el inicio de aquel estallido en que la gente, en general, la población de Chile dijo: basta de lo que está pasando, necesitamos cambiar. Que fue considerado, yo creo que el hito de esta situación que nos tiene hoy día justamente a nosotros dos aquí conversando de los cambios de la nueva, o cómo debe ser la nueva constitución, y que tiene que ver obviamente con los que están hoy día ocupando un lugar, tal vez no son mayores de edad, pero que van a ocupar un lugar que nos van a reemplazar y que quieren una sociedad mucho más justa, más equilibrada, dentro de un sistema social mucho más solidario, en realidad, sí queremos verlo de esa manera. Claro, son el futuro de Chile en definitiva, que es como una frase un poco cliché, pero que en definitiva tiene mucha sustancia, porque en definitiva son los niños, niñas y adolescentes quienes van a ser quienes van a conducir el país en los próximos años. Quisiera recoger algo que dijiste, Gabino, que me parece súper interesante, porque en definitiva hemos logrado, o vamos avanzando, todavía no hemos logrado mucho en ese sentido, de establecer de que la Constitución debe ser escrita, ¿no es cierto?, por una convención constitucional que incluya paridad de género, por ejemplo, que es una cosa súper interesante porque tiene que ver con primera experiencia en el mundo en que va a haber una comisión constituyente o una asamblea constituyente que va a estar compuesta por hombres y mujeres en igual cantidad, lo que yo creo que es súper importante, sobre todo en un país como Chile, donde las mujeres han jugado un rol tan importante en los últimos tiempos. Recuerda tú, Gabino, que el movimiento 8M, que es el 8 de marzo, congregó en los últimos 3 años a alrededor de 1 millón de mujeres en forma pacífica, ¿no es cierto?, y luchando por sus derechos. En Chile las mujeres no han tenido posibilidades de ejercer derechos políticos, sino recién desde hace unos 20 o 30 años. Las mujeres han sido realmente postergadas y discriminadas en materia de ingresos, en materia de sueldo y un montón de cosas. Entonces, teniendo una convención constitucional que ya es un hecho que va a estar integrada por hombres, mujeres y también por los pueblos originarios, que más o menos va a ser un hecho que los políticos van a tener que resolver definitivamente, tal como van a tener que hacer algunas enmiendas destinadas a reconocer el derecho de los independientes en igualdad de condiciones. Creo yo, fíjate, atendido los últimos procesos históricos de Chile, como por ejemplo el movimiento de los pingüinos, que los pingüinos eran adolescentes, Gabino, los pingüinos no eran mayores de edad, los pingüinos eran niños de 14, 15, 16 años, y que lograron remover los cimientos de la institucional chilena. Ellos fueron capaces de establecer una agenda e imponer una agenda en el mundo político. Recuerda tú que a partir del movimiento de los pingüinos se establece lo que es el tema de la gratuidad de la educación. Ese es el gran detonante, ¿no? Y después, con posterioridad a eso, el estallido social, tan como muy bien tú decías, tiene su origen también en una actitud de los adolescentes que asumen un rol protagónico, ya no tanto mirando sus propios derechos, sino que también representando a sus abuelos, a sus padres, en definitiva a la familia. Entonces, yo digo, ¿cómo vamos a hacer? ¿O cuáles serían las propuestas? ¿Cuál es la idea? ¿Qué te parece a ti que debiera ser cómo los niños, niñas y adolescentes debieran también tener un rol protagónico activo en la escritura de la nueva Constitución? Yo creo que tiene que ver con la conexión de algo que conversábamos hace un tiempo atrás, tal vez en los primeros programas, que tiene que ver con la conexión de los parlamentarios o de quienes sean elegidos con la realidad del país, pues, de la sociedad, que yo creo que ahí es donde hemos vivido este estallido social justamente por eso, porque la realidad que se vive en las calles no es lo mismo que se vive en el análisis
o los intereses, digamos, partidarios, que yo creo que ha sido el gran, gran error que hemos cometido y que no nos dimos cuenta en el momento oportuno. Por lo tanto, yo creo que si quienes sean elegidos, y por eso a mí me interesa que sea una convención constituyente, vamos a poder estar bien representados en la redacción de la Constitución. Que yo creo que hoy día nosotros nos acostumbramos a un sistema, Mariano, tal vez que viene de muy, muy atrás y que que digamos, un sistema que elegíamos representantes y ellos decidían exactamente tu vida, tus movimientos, tus derechos u obligaciones. Y yo creo que eso hoy día no tiene sentido. La gente entendió de que tiene derecho a pataleo, que puede obligar, que puede exigir, ¿ya? Pero también tener responsabilidades en el sistema. Y yo creo que eso es una de las cuestiones importantes. Ahora, los muchachos obviamente tienen ideas, tienen posiciones, algunos más, algunos menos, pero yo creo que obviamente saben exactamente para dónde va este país o para dónde tiene que ir este país en términos de acoger a toda la sociedad y no solamente a algunos privilegiados. Yo ahí quisiera hacer un alcance, Mariano, respecto de esto. Estabas hablando de la igualdad de género en la redacción de la Constitución. Yo he observado, fíjate, que hay mujeres que tienen ideas súper claras y posiciones muy claras respecto de la sociedad, ¿ya? Y llegan a instalarse algunos cargos, pero con muchísima claridad respecto de su función. Pero también me preocupa de que en la política, específicamente en los partidos políticos, en quienes hoy día están en el Parlamento, yo observo que hay muchas mujeres que asumen exactamente su cargo, pero con los mismos oficios que tienen los varones. Esas mujeres que hacen la zancadilla, que arman el grupo, ¿no es cierto?, para desbancar a uno o poner a otro. Y eso yo creo que no hace la diferencia. O sea, cuando Sí, tú ves mujeres... yo concuerdo contigo porque en el fondo se trata de las malas prácticas de la política. Exactamente. No solo son una actividad que desarrollan los hombres, las mujeres también las desarrollan. Y en ese Claro, sentido exacto. creo que la igualdad entre hombres y mujeres también tiene que ver con la igualdad en el cumplimiento de las obligaciones y en la correcta ejercicio de los cargos públicos. Cuando hay mujeres que son atropelladoras de derechos laborales, por ejemplo, deben ser Exacto. sancionadas también. O sea, Claro, aquí yo creo que a las claro. mujeres no les interesa, conozco muchas mujeres, yo creo que a las mujeres no les interesa esto de tener como cierto privilegio para poder abusar. O sea, me parece que no. Y en ese sentido creo yo que yo concuerdo contigo, no. O sea, los derechos de las mujeres son sagrados, pero también las obligaciones de las mujeres tienen que Claro, ser exacto. cumplidas con celo, digamos. ¿Eh? Camino, Ahora, eso yo creo que tendría que quedar, digamos, uno también tendría que empezar como a visualizar, observar quiénes están dispuestos en general, hombres o mujeres, a cumplir un mandato que la sociedad hoy día les pide. Y en el caso de los adolescentes, los niños, yo creo que nosotros ahí tenemos que ser mucho más responsables todavía en términos de qué esperamos. Yo fíjate que el día de la mañana le daba vuelta a los temas y de repente buscando el material me apareció una cosa que podría ser hoy día como muy insignificante, pero en términos sociales, el desarrollo de la sociedad. Me acordaba del medio litro de leche de la época de Salvador Allende, que tal vez sea una pequeña... Y fue un beneficio que todos nosotros, digamos, gozamos de aquello. Yo me acuerdo cuando estaba Por en el supuesto, colegio, claro, en el recreo a las 10, ir a tomarme el medio litro de leche, o sea. Pero imagínate, claro, la realidad del país en ese minuto, estamos hablando del 73, para atrás, era tan distinta tal vez a lo que vivimos hoy día en la imagen. Puede ser que hoy día igual sigamos necesitando el medio litro de leche, pero era como resulta como una imagen casi romántica de entender un poco la realidad y de la necesidad que teníamos de que esos adolescentes, esos niños de esa época accedieran mediante la alimentación necesaria a un mundo, a una sociedad distinta,
ponerlos de pie, como te digo, a través de que se alimentaran bien para que pudieran surgir y para que pudieran tener, ¿no es cierto?, las condiciones de estudio, de profesión. Entonces, yo siento, y aquí tal vez me aleje un poco del tema, yo siento que la realidad de ese minuto a nosotros nos hizo perder el objetivo del desarrollo social y nos perdimos una gran oportunidad. No vamos a entrar a discutir los detalles, tú y yo nos movimos en un ambiente que sabíamos lo que estaba pasando, teníamos posiciones definidas respecto al tema. Pero te digo, yo creo que nos perdimos mucho de un desarrollo social importante, de un incremento de la participación popular cuando se quebró en el golpe del 73. Y recién, fíjate que tuvimos atisbo de poder generar cambio en la sociedad solidariamente, más justo, etcétera, lo que tuviera, recién en el último gobierno de la presidenta Bachelet. Y que desgraciadamente sus propios partidarios, los partidos, digamos que los partidarios, le pusieron muchas trabas y no permitieron que avanzáramos. Recuerda que ella propuso el cambio constitucional mediante una serie de consultas, conversaciones, pero que no fueron consideradas por los partidos políticos que la apoyaban y la dejaron sola, ¿no? Yo te quiero recordar una pura cosa, Gabino, como para zanjar ese tema, ¿no? Recuerda tú que hubo un presidente de un partido, de un importante partido que era la Democracia Cristiana, que señaló que él había firmado un programa de gobierno de la nueva mayoría y no lo había leído. Y yo creo que ese tipo de cosas que Ignacio Walker específicamente, yo creo que son cosas imperdonables y que lo tienen ahora en una situación que no tiene ninguna importancia. Es un político que no pincha ni corta y se da maña para aparecer en la televisión, para escribir libros, para querer convencernos de que tenemos que volver a las estrategias políticas de los años 90, cosas que en realidad eso es realmente impensable e imposible de que ocurra. Camino, dentro del tema de la niñez, que un poco es lo que nos convoca, hay algunos personajes que han sido en el tema de jugárselas por la protección de los derechos de los niños. Y me refiero, por ejemplo, a un diputado, René Zaffirio, que es un tipo que hizo una investigación súper acotada junto con Alejandro Matus y otros periodistas, donde se estableció con precisión, por ejemplo, que hubo alrededor de 1.500 muertes al interior del Sename en circunstancias que nadie ha podido explicar y que incluso no aparecían ni siquiera en las estadísticas, aparecían como una cuestión súper mañosa. Y además también hay algunos estudios de CIPER Chile y de la Universidad de Chile que también dan cuenta de la vulneración y cómo el Estado chileno de algún modo se ha transformado casi en un cómplice de los abusos contra los menores. Tenemos situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los juzgados de familia, tenemos situaciones muy complejas en cuanto al interior de la familia en Chile. Yo creo que la familia en Chile, si bien es cierto, tiene un reconocimiento constitucional como el núcleo central de la sociedad, pero en definitiva, en el tema de la protección de los niños, la familia, la verdad es que es bastante cuestionable si es que efectivamente en una gran mayoría cumple el rol de protección de los menores. Y yo quiero aquí enganchar el tema con uno de los eventos, de las cosas más atroces que han ocurrido en el último tiempo en Chile, ¿no? Que dice relación con el caso Ámbar Cornejo y el caso también de la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso. Yo quiero decirte una pura cosa, Gabino, y a partir de eso podemos llevar la conversación a un tema mucho más delicado, mucho más grave y doloroso. Tú sabes que la madre de Ámbar Cornejo, que de apellido Llanos, que fue formalizada el día de ayer y respecto a la cual se estableció prisión preventiva como medida cautelar, ella tuvo dos parejas que abusaron de Ámbar, dos parejas. Entonces, cuando tenemos que establecer quién debe estar a cargo de los niños, ahí también hay un tema como discutible. O sea, claramente esa madre no estuvo a la altura y fue en definitiva la causante directa de los males que le ocurrieron a Ámbar. De hecho, dos de sus parejas la violentaron sexualmente y ella misma participó junto a Hugo Bustamante en el asesinato que para el caso concreto de ella y su hija tiene características de parricidio, de acuerdo al principio los principios que regulan el Código Penal chileno. Entonces,
Eh, ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que debe contener, a tu juicio, una nueva constitución que pudiera tener un rol no invasivo al interior de la familia en relación con la protección de los menores, pero que al mismo tiempo sea como una protección respecto a los hogares que están mal constituidos y donde hay padres y madres o parientes en general agresores contra los niños, que en definitiva tú sabes que gran porcentaje, alrededor del 70 o 80% de las agresiones contra menores ocurren al interior de la familia, ¿no? Está comprobado, ¿eh? Está comprobado que de repente la familia no es la principal protectora de los muchachos. Yo quisiera hacerte una precisión. Hasta el año pasado se calculaban 1.313 muertes al interior del Sename. 1.313. Horrorosa, horrorosa, una institución del Estado. Claro, pero te digo, o sea, más o menos, yo te digo, los que sean son bastante horrorosos. Ahora, el tema es cómo nosotros tenemos que definir, y seguramente la Constitución lo va a hacer, cuál es el prototipo de familia que nosotros vamos a tener en este país. Porque se habla de el pilar protector, ¿no es cierto?, el sustento de la sociedad, como la familia. Pero ahí también tenemos que entrar en un tema, o sea, ¿cuál va a ser la familia que nosotros vamos a considerar como este sustento de la sociedad chilena? Va a ser una familia mamá, con hijos, papá con hijos, hombre-mujer con hijos, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que también nos va a ocupar. Ahora, en el caso de la jueza, que lo has mencionado, mi discrepancia respecto al tema, y lo conversamos durante estos días, es que yo siento que si la Constitución dispone la acusación constitucional, yo creo que debe ejercerse cuando los parlamentarios, ¿no es cierto?, de acuerdo a su información, lo consideran, yo creo que debe hacerse. Yo creo que no es una intromisión en la actividad del Poder Judicial. Otro tema es que tengan razón los que acusan constitucionalmente. Bueno, aquí se probó de que, según algunos, una fuerte presión para que no se aprobara, pero bueno. Pero yo creo que el derecho está y hay que ejercerlo. Pero fíjate en lo siguiente. El Centro de Investigación Periodística CIPER, así en una cosa muy breve, dice lo siguiente. La investigación inédita que realizó el Poder Judicial y la UNICEF abarcó 10 regiones y 6.500 menores y costó cerca de 200 millones. Es la primera radiografía a fondo de la vida de los niños más vulnerables del país, menores en el sistema residencial, que necesitan la protección del Estado porque sus familias los abandonaron. Ahí ya tenemos un cuestionamiento a lo que tú estabas planteando. O no son capaces de cuidarlo. Ahí tenemos otra cosa. O también como el abuso. Mira, disculpa, Camilo, también hay un tema que tiene que ver con una cuestión económico-laboral. También hay familias en Chile que tienen que abandonar a sus hijos porque no tienen otra alternativa, porque tienen que trabajar. Tienen que trabajar el papá y la mamá, y en definitiva los niños quedan solos. Quedan solos, y eso es una cuestión que tiene que ver con una responsabilidad del Estado, que duda cabe, ¿no? Exactamente. Ya, y sigue este documento. Se describe como el abuso sexual, la violencia y el maltrato están extendidos en el sistema y ponen el acento en las faltas del Sename y de los propios jueces. El equipo autor fue intervenido mientras algunas gestiones hablan de intentos de invalidar sus resultados. La UNICEF le ha pedido al Poder Judicial que intervenga a los hogares con problemas e informe de resultados. Bueno, y ahí aparece lo que tú estabas hablando del diputado Zaffirio. Zaffirio, en que él ha insistido mucho y todo se hace lento, la intervención, la investigación, este nuevo Sename que se tramita en el Parlamento de una manera increíblemente lenta y que en definitiva no ha tenido los resultados. Tú eres abogado, tú debes haber escuchado muchas veces, yo lo veo de repente, veo mucho el programa La Jueza, me encanta. Entonces ella, cuando hay problemas con la familia, los niños, ella le dice, ¿qué quiere? ¿Que su hijo se lo lleven al Sename? O sea, cáchate, lo que se convirtió el Sename es una amenaza. No es una solución, es una amenaza. Entonces, hay un eslogan que dice que es preferible que los niños estén en la calle porque por último en la calle pueden gritar y pedir auxilio. En cambio, en el Sename están encerrados y enclaustrados en una situación y ahí a disposición de personas
que claramente no dan el ancho. Recuerda tú que el Sename ha sido una forma, como un botín político que ha permitido Claro, que los partidos políticos y que los gobiernos de turno le pongan ahí exacto. paguen favores políticos con los cargos del Sename, por favor. Claro, entonces yo te digo, hoy día en el programa, que no sé si lo viste, que Pauta Libre, que también estaban hablando de este tema, el caso de Lisette Villa, que fue lo más conmovedor que ha ocurrido dentro de los que se conocen. Tú sabes que una persona, una cuidadora con un exceso de peso se montó sobre la niña y logró, digamos, la niña se asfixió y al final murió. Entonces te digo cosas como esas que aparecen como a lo mejor, eh, no sé si tan importante como lo que ocurre en todo, pero mira el detalle, o sea, cómo el maltrato que exige en esa institución. Ahora, el tema es, ¿qué vamos a hacer en la redacción de la Constitución respecto a esto? ¿Cómo los vamos Interesante a poner, pregunta. digamos? Sí, yo quisiera ilustrar un poco a nuestros auditores, a nuestros televidentes, por decirlo de algún modo. ¿Qué, es lo Ujú. qué tenemos en la Constitución del 80 respecto de los menores y la familia? Lo primero que hay que señalar que el artículo primero de la Constitución Política dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Mira qué interesante es la declaración de principio, pero que en definitiva todos los chilenos somos testigos de que eso no se cumple en lo más mínimo en este país. Primero. Segundo, el segundo inciso del artículo primero dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y ahí hay algunos aspectos que también tienen que explicitarse de una manera más completa, porque hay una discusión a nivel jurídico y a nivel político de qué tipo de familia estamos hablando. Si estamos hablando de una familia de un hombre, una mujer, niños, no se incluye las familias monoparentales. Hay un montón de situaciones que hay que tienen que ver con la regulación en la próxima Constitución. Y lo otro es que dice que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Perfecto, muy bien. Pero en el inciso sexto dice que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta. Ahí es donde tenemos una constitución o una normativa que en definitiva son declaraciones de buenos sentimientos, nomás, pues son declaraciones de buenas intenciones, pero en definitiva no se concretan y no se realizan en la forma como debieran realizarse de acuerdo a un imperativo constitucional. Entonces, la protección de la familia es una cosa que en Chile no ocurre y que yo creo que debiera ser motivo o debiera ser parte de la discusión del proceso constituyente que vamos a iniciar a partir del 25 de marzo, ¿no? La Universidad de Chile dice que desde que Chile, tú lo decías antes, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, poco se ha avanzado en igualdad y protección de derechos de la infancia. La institucionalidad estatal requiere ser pensada y reformulada y el niño ser entendido como un sujeto de derecho y no como objeto de protección. Mira la mirada. Es súper interesante esa mirada, Camilo, porque yo también leí eso, y es súper interesante porque incluso si te fijas en un arreglón seguido, habla de que es una especie como de derecho de propiedad de los padres sobre los hijos, o sea, una cuestión como, o sea, estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes como una especie de cosas, como cosas que están, que no tienen discernimiento, que no tienen pensamiento, que no tienen posiciones y que no tienen decisiones que tomar. En ese sentido, es el gran tema, es el gran cambio que debe venir a la Constitución de otorgarle a los niños un estatus de sujetos de derecho. O sea, aquí estamos en presencia de niños que han sido los protagonistas de los procesos sociales más importantes de la última década y sin embargo no tienen un reconocimiento en cuanto a su interacción con las autoridades y mucho menos con el gobierno y con los poderes del Estado. Entonces, bien vale la pena, ¿no es cierto?, que la gente que va a escribir la próxima Constitución tenga especial cuidado en analizar el tema de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, y otorgarles un estatus que
perdón, que esté de acuerdo a su realidad, que esté de acuerdo también a su pensamiento. Los niños son seres pensantes, sobre todo hoy día, con una revolución tecnológica como la que estamos viviendo, donde los niños ya a partir de 8 o 9 años ya tienen opinión, Gabino, ya tienen información suficiente como para poder también interactuar y poder tomar decisiones. Ahí yo te plantearía lo siguiente: ¿qué rol va a jugar la educación? No entendida Claro. como el que los niños vayan a clase, sino que entendida como cuál es el rol que va a jugar la educación nuestra respecto justamente de derecho y no de protección. ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar la educación chilena en términos del desarrollo, del ampliar desde pequeño, de ampliar esta imagen, ¿no es cierto?, de la participación de los niños y los adolescentes respecto del sistema. Porque en definitiva, yo leía de que lo que pasa con el Sename, o lo que ha pasado con el Sename, que seguirá pasando porque la ley de 2015 que está instalada en el Parlamento, vamos a seguir haciendo ¿qué? Vamos a seguir haciendo qué respecto de ese tema. O sea, yo te digo, hoy día hay un trámite en el Parlamento, se nos junta con la nueva Constitución. O sea, que Entonces, yo creo que ahí también ese es un temazo súper importante lo que estás planteando, porque tiene que ver con una de las campañas del terror de la derecha, ¿no? En el sentido de que se está diciendo que vamos a tener dos parlamentos que van a estar funcionando. Pero yo le digo a los auditores, le digo a la gente que nos está mirando, no crean esas patrañas, porque el Congreso Nacional tendrá que seguir funcionando, pero en la formación de las leyes, que es su función constitucional y normal. Pero la comisión constitucional que vamos a elegir va a estar abocada solamente a escribir la nueva constitución. Aquí no hay un choque de actividad y todo. Pero yo quisiera remontarme al inicio del actual gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que todos los chilenos nos acordamos con precisión de que uno de los eslogans de su campaña fue: vamos a poner a los niños primero en la fila. ¿Te fijas? ¿Te acuerdas de eso, no? Primero en la fila, los niños, porque veníamos saliendo de todas las clases del ámbito. Y en definitiva, lo que ha ocurrido es que los niños pasaron a la historia, porque hay un proyecto en el Congreso que tiene por objeto separar el Sename de la protección de los menores. Por un lado, el Sename sancionatorio de los niños que han cometido delitos y que en definitiva tienen que ser sancionados. Y a mí no, fíjate que hay un aviso de utilidad pública que tenemos que pasar. Tenemos que dar el pésame a la familia de Isabel Acevedo, funcionaria municipal y madre de Antonio González de la radio Impacto. Entonces, el pésame a la familia de Isabel Acevedo, funcionaria municipal y madre de Antonio González de la radio Impacto, que acaba de perder su vida. Perdón, bueno, pero no, ¿quién perdió la vida? El pésame a la familia de Isabel Acevedo, funcionaria municipal, y madre de Antonio González de Radio Impacto. La verdad es que la información no es muy precisa, pero... No, pues ella es que no es la madre, ella es la esposa. Ah, bueno. Ex esposa. Bueno. Mira, tenemos es que ¿sabes por qué me preocupa? Porque Isabel está... Ahí tenemos un aviso, un saludo de Carlos Soto, que dice que junto con saludarlo y darle un buen programa, hoy a las 11 a.m. falleció nuestra querida amiga Isabel Acevedo, esposa de Antonio González, funcionaria municipal, una gran mujer y muy comprometida. Sí, yo la conocí, bueno, le mandamos un abrazo a nuestro amigo Antonio González. Lo lamento mucho. Ayer yo estuve conversando con Liz, su hija, y qué terrible. Bueno, la verdad es que ella sufrió un problema coronario espectacular, muy grave, y estaba en su casa, se estaba aprontando para los próximos exámenes, me contaba su hija, pero no me imaginé nunca que hoy día íbamos a tener estas noticias. La Isabel fue una luchadora, ahí tienes tú una mujer que siempre estudió, que siempre estuvo ahí por los derechos de la mujer. La verdad es que mi más sentidas condolencias y mi homenaje, porque la verdad es que yo creo que tal vez no ocupó los lugares que debió en algún minuto, pero se merece todo mi respeto y mi cariño y mi saludo a sus hijos y a Antonio. Qué lamentable.
nuestras más sinceras condolencias a toda la familia, por Sí, supuesto, ante tan terrible pérdida. Gabino, ya el tiempo exactamente. siempre nos traiciona el tiempo, porque hubiéramos tenido un programa de 10 horas, pero en definitiva. Pero hay un tema que no, que como resumen, está claro, tú y yo estamos de acuerdo en que Déjame decirte, antes que terminemos este tema, déjame decirte algo que me asombró respecto a los niños. Ayer, escuchando un programa de Mario Galvez desde Quinta de Tilcoco, ellos tuvieron una polémica porque un sacerdote que trabajó que estuvo, digamos, en Quinta de Tilcoco, fue objeto de homenaje en poner su nombre en una villa y en una calle de Quinta de Tilcoco. Desgraciadamente, el sacerdote después fue acusado y comprobado su pedofilia ya, y sacado de Quinta, etcétera, etcétera. Entiendo que hoy día está en juicio o preso. Y en Quinta, fíjate, el reconocimiento al sacerdote se mantiene, pero al mantener ese reconocimiento se desconoce la responsabilidad que tiene la sociedad justamente de proteger a sus infantes, a sus adolescentes. Entonces, si tú le sigues rindiendo homenaje a un pedófilo, la verdad es que estás haciendo un gesto muy poco, digamos, positivo a tus adolescentes. Piensa tú que en Santiago el Parque Renato Poblete fue cambiado de nombre rápidamente cuando se conoció todo el caso de él y la estatua fue retirada. Y Quinta de Tilcoco, fíjate que no ha hecho ni un solo gesto, recién me enteré ayer, ni un solo gesto en favor de los padres, de los niños que fueron abusados por sacerdotes y mantiene el nombre de este sacerdote acusado de pedofilia. bueno, Así se yo entiende creo la que cosa, parece. no es el único caso, Gabino. Yo creo que este tema Seguramente, seguramente, claro. de los curas pedófilos, oye, es un tema que ya como que estamos curados de espanto, recuerda tú. Y hay, en general, siempre hay como una especie de sentimientos encontrados, porque por ejemplo, yo me recuerdo el caso de Christian Precht, por ejemplo, que fue un abusador también sexual y sin embargo jugó un rol tan importante en la protección de los derechos humanos en la dictadura. Entonces, pero es ni perdón ni olvido para los pedófilos y para los que abusan en contra de los niños, porque eso es un acto de Exacto. cobardía. Mm. Te Fíjate voy a que plantear algo. a propósito de aquello, y en honor al tiempo, eh, quisiera yo que pudiéramos analizar brevemente quizás el tema de la acusación constitucional en contra de la ministra Silvana Donoso y Ujú. en definitiva el atroz asesinato de la pequeña Ámbar Cornejo. Yo creo que la acusación constitucional, siendo un instrumento bastante idóneo en algunos casos, creo que en otros es muy peligroso el uso de la acusación constitucional, sobre todo cuando se trata de que crucen distintos poderes del Estado. Fíjate que el Senado, por una amplia mayoría, rechazó la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso. Y yo creo que Mm. como nosotros tenemos una obligación de informar, y yo creo que hay muchas cosas, muchos mitos respecto a esta acusación que están ahí en el inconsciente colectivo y que no han sido aclarados de verdad. Primero, es importante señalar que la jueza Silvana Donoso eh, fue integrante y presidió una comisión de libertades condicionales, que se llama, y que Claro. la decisión no era una decisión que tomara solo ella, la tomaba un grupo colegiado que está integrado por algunos jueces de garantía y abogados también de ejercicio particular. Otra cosa importante que decir, de que estas libertades condicionales tienen su origen en el decreto de ley 321, que es del año 1925, Gabino, y que estuvo vigente hasta el año 2019. Sí, sí, el otorgamiento de la libertad condicional de Hugo Bustamante, que en definitiva el cómplice de la madre de Ámbar y que le provoca la muerte y todo esto que ya todos conocemos, esa libertad condicional se otorgó el año 2016. Entonces, estando vigente este decreto de ley 321 del año 1925. Y fíjate que ese decreto, que decreto con fuerza de ley, que por lo tanto tiene la misma fuerza de una ley,
establecía algunos parámetros objetivos para otorgar la libertad condicional. Y esos parámetros eran haber cumplido más de 10 años ya de la pena impuesta, haber tenido haber hecho conducta dentro del penal, haber participado también de la escuela y al interior que hay en todos los penales, ¿no es cierto? Y en ese sentido él cumplía con los requisitos formales. El tema es que se ha querido, a través de la Acusación Constitucional, usar como chivo expiatorio, creo yo, a la jueza Silvana Donoso y atribuirle a ella la responsabilidad total, completa y absoluta del caso Ámbar. Lo que me parece a mí una imprecisión y creo que no estar de acuerdo con esa idea generalizada que hay en Chile de que ella es la gran culpable. Fíjate, Gabino, que ella otorgó esta libertad condicional junto con el colegiado, con el colegio que la resolvió el año 2016. Es decir, transcurrieron 4 años, Gabino, desde que Hugo Bustamante salió en libertad y que asesinó a Ámbar. Entonces, yo digo, la pregunta que yo me hago, Gabino, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido el caso de Ámbar? Si no hubiera sido asesinada Ámbar Cornejo, la jueza Silvana Donoso entonces no habría incurrido en ningún error, en ninguna falta, ¿cierto? Porque lo que le están cuestionando a ella, en definitiva, es un notable abandono de deberes. Pero ¿cuándo habría ocurrido ese notable abandono de deberes? Cuando ella otorgó la libertad. Pero que explota, ¿cuándo? Cuando Hugo Bustamante mata a Ámbar. ¿Pero qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido ese crimen de Ámbar? ¿Alguien se le habría ocurrido acusar a la jueza Silvana Donoso? Lo digo un poco para poner en términos casi imposibles de cumplir o de entender esta especie como de juicio público en la plaza pública que se hace contra la jueza. Yo creo que la jueza, y esto quiero dejarlo muy claro, yo creo que la jueza cometió un error grave y yo creo que ella debiera ser incluso sacada del Poder Judicial, pero no por la vía de una acusación constitucional, porque eso lesionaría la separación de poderes, el Estado de Derecho, Gabino. En mi opinión, no sé qué opinas tú. Pero yo te vuelvo a reiterar, o sea, yo creo que si la Constitución perdón, contempla la acusación constitucional y no es ilegal hacerlo, yo creo que tiene que darse con la conversación, con la discusión al interior del Parlamento, que en este caso fue favorable. El tema es que si tú planteas de que si no sucede el caso Ámbar, nunca habríamos tal vez cuestionado la labor. Claro, pero tampoco habríamos sabido nunca si no ocurren algunos hechos de Soquimich, de la corrupción de Carabineros, del Ejército, etcétera. O sea, siempre hay algo que detona, obviamente, y no es por una fiscalización, una investigación, a veces por detalle se instala un tema y se empieza a hurgar y descubre que va mucho más allá. Yo creo que el Parlamento, haciendo bien su labor, yo creo que un ente confiable, debiera ser un ente confiable, para defender, para proteger justamente lo que hoy día hemos conversado. Y en este caso yo creo que el Parlamento ha cobrado importancia porque ha remecido, tal vez, y va a dar pie seguramente a que hoy día se modifique la forma en que la comisión actúa, la comisión judicial respecto a esta salida, digamos, esta libertad incondicionales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que a mí no me parece grave, digamos, lo que está ocurriendo con ella, si bien estoy de acuerdo contigo que a lo mejor debiera ser el propio Poder Judicial el que actúe con sus normas, con sus reglamentos, etcétera, frente a una cosa como esa. El tema es que ¿quién acusa? Sí, si fuera como dices tú, ¿quién acusa? ¿De dónde parte el reclamo en contra de esa comisión? Porque no debiera ser, claro, ella era la presidenta de la comisión, tiene más responsabilidad. El problema es mucho Pero más ¿quién grave. acusa en ese caso? Es decir, que el problema yo digo que es el populismo, que es lo que nos está afectando como país, porque si no hubiera sido por el caso de Ámbar, nadie se le habría ocurrido reclamar en contra de las libertades condicionales. Recuerda tú que el año 2016 se otorgaron 2.350
libertades condicionales, dentro de los cuales hay psicópatas, hay hombres que abusaron de menores, está lleno de personas que realmente podrían perfectamente reincidir. O sea, estamos ahí en una situación que bastante compleja y que no podemos prever. Entonces, es una Sí. advertencia que el sistema no es bueno y que debiéramos mejorarlo, cambiarlo, modificarlo, lo que tú quieras, ¿ya? Si bien a lo mejor no es necesario que intervenga el poder político en una situación como esta, pero hoy día lo permite. Pero a lo mejor es una advertencia, un llamado de atención para que se modifique y que a lo mejor, no sé, por una organización, un abogado pudiera decir de repente, mire, me parece que esta decisión no corresponde, de acuerdo a los antecedentes, no está rehabilitado. Sí, claro, ahí hay ocurre. un tema que tiene que ver con un tema que vamos a tener que abordar en un próximo programa, que es el tema de los tribunales de ejecución de las penas, que son realmente, yo creo que es una vergüenza que Chile no lo tenga. Aquí a un tipo que comete un crimen, un asesinato, lo enjuician, lo condenan y ahí lo dejan en la cárcel a la suerte de nada y después le dan la libertad condicional sin que tomar la precaución de que efectivamente esté rehabilitado como corresponde. Bueno, se nos acabó el Claro, tiempo. pero hay otros que los enjuician y los dejan en libertad y sin responsabilidad. O sea, también Bueno, tú sabes que eso ocurre. Y en el caso tenemos Ámbar, casos memorables, ¿no es cierto?, de que los han dejado libres, sin culpa. sí, y en el caso Ámbar, oye, es también un hecho cierto que 2 días después que Ámbar fue asesinada, se dictó una resolución por parte de un juzgado de familia en que le daban protección a Ámbar. Esas ironías que dan ganas de incendiar todo, weón, ¿cachai? Porque ¿cómo es posible que tengamos una republiqueta de baquelita, como digo yo, que no se ha hecho cargo de los problemas importantes? Bueno, Atrasados. tenemos algunos comentarios. Oye, yo creo que llegó la hora de... Rosa Esther Miranda nos saluda y nos dice, hola Rosita. Clara Reyes, buenas tardes, nos dice también, ¿viste? Bien, buenas tardes. Adelante. Eusebio Rigoberto Compré Sama dice, este personaje es un chanta. Hablo del actor. Parece que habla de Bodenhofer. Bueno. Luis Aldía dice, hola, buenas tardes. Víctor Antonio Cabello dice, hola don Carlos, dice, gracias por la información, hola don Mariano. Perfecto, bueno, sí, hola. Muy lamentable la información. Oscar Gamboa dice, el hablar de menores ya estigmatiza, los ricos son niños, los pobres menores, con todo lo que significa. Qué buena nota, qué buena comentario. Bueno, hay tantos comentarios y tantas cosas interesantes. Sigamos. Eusebio Rigoberto Compré Sama de nuevo dice, basta de abusos de la izquierda. Son los que nos han cagado. La verdad es que no entiendo mucho su mensaje, pero tiene derecho a expresarlo, señor. Juan Romero Cáceres, apruebo. Estamos con don Juan Romero. Ahora la gente vende la leche que les dan para los niños. Bueno, es factible que eso ocurra, ¿no? Si es verdad, hemos visto avisos en Facebook. Abel Torres, mi querido amigo Abel Torres, expresar mi pésame por el fallecimiento de la señora Isabel Acevedo del Mar, una gran mujer, y a su esposo don Antonio González. Un abrazo fraterno en este doloroso momento. Muy bien, Abel, gracias por comunicarte con nosotros. Sí. Luis Armando Zúñiga dice, ojalá que los diputados aprueben el retiro del 10% antes del 25 de octubre para que todos vamos a estar tranquilos. ¿Qué quieres tú? ¿A dónde va esta cosa? Yo creo que va a tener resultados, va a ser positivo, porque el gobierno sigue sin dar soluciones concretas. Aquí hay vamos a tener una reactivación de la economía para la Pascua. Eusebio Rigoberto Compré de nuevo es un gran auditor. Él dice, consulta a Mariano Salas, en el tiempo de la Bachelet querían cambiar el punto que los padres son los responsables de educar a los niños. Eso decía la Constitución. Hoy creo que dice que el Estado es responsable de educar a los hijos. Sí, es un tema que es un poco bastante ambiguo, amigo, en lo que son las normas constitucionales. Bueno, se nos acabó el tiempo. Oye, había por ahí un... Mira, don Eusebio Rigoberto. Saludos, Mariano, y Está bien, pues con divergencia y diferentes opiniones, eso nos hace más grande a todos. Así que
Muchas Oye, gracias por estar con dicen que nosotros. el día 2 de octubre a las 18 horas, frente a la Escuela Naranjal, se va a iniciar ahí una caravana y con todos los protocolos de seguridad, cada uno en su auto, con mascarilla, con todo, para promover la prueba. Así que el día 2 de octubre a las 18 horas, frente a la Escuela Naranjal, parte esta caravana, ¿cierto?, tendiente a promocionar la opción apruebo en el plebiscito de 25 de octubre. Gaby, ¿no? Yo quiero decir algo breve que tiene que ver con la promoción que se hizo al comienzo de un programa con gente de teatro. Sí, muy Fíjate que importante. a propósito de la pandemia y de la cuarentena y todo lo demás, yo he descubierto algunas redes y algunos links que te permiten ver teatro u obras, digamos, que no podrías ir a ver a Santiago, y Sí, que tú pagas una entrada en general bastante barata y puedes ver teatro en tu casa. sí, pues. Yo tuve la Y eso oportunidad, yo lo encuentro muy, genial. muy significante, Sí, fíjate que yo significativo. tuve la oportunidad de pagar un streaming para ver Tengo Miedo Torero, que es una peliculaza que yo se la recomiendo a todos los que nos están Sí. escuchando. Ujú. Una actuación descollante de actores importantes de este país. Y la verdad es que es basado en un libro de Lemebel, eh, Sí. eh, que es realmente un escritor que estamos recién conociendo y estamos recién apreciando, Gaby. No creo que es un tipo que nos va a dar grandes sorpresas en el futuro, y no porque tenga una tremenda cantidad de libros ni de obras, sino que por el lenguaje que él usa en sus pocas cosas que tiene y que le conocemos, es un lenguaje muy demasiado aterrizado, muy enraizado en el Chile de los 80 y de los 90. Así que, Yo ayer veía una entrevista de él y decía que esta era la única novela que había escrito, la que se transformó en la película, porque todo lo demás él decía que lo que escribía era en forma de crónica, que era para él un sistema mucho más ágil que hacer una novela, pero la verdad es que la única que alcanzó a escribir antes de fallecer ha sido súper significativa internacionalmente, esta película oye, es sí, importante. Y bueno, y en Chile el debut significó una gran cantidad de gente que vio la película. 120.000 personas la contrataron, Gaby, no es una cosa notable Imagínate. y récord histórico de Chile, además en tiempos de pandemia, donde no se podía ir al cine, o sea, la taquilla estaba por una forma distinta, y además que tiene que ver con esta forma como ya nos hemos ido acostumbrando a vivir en pandemia. Bueno, se acabó el programa, Gaby, y quiero terminar ¿Se diciendo acabó? que sí, te quiero terminar diciendo que el ¿Por qué no coronavirus. le pides ¿Por qué no le pides al productor que por lo menos lleguemos hasta las 2:15? Bueno, lo vamos a conversar para entonces. Yo quiero señalar al final, al despedirme, que el coronavirus no se ha ido de Chile, el coronavirus está vivo y coleando, y tenemos en Rengo un triste récord mundial, Gabino, mundial. La A ver, letalidad del coronavirus en Rengo es del orden de los más grandes del mundo. Tenemos una letalidad del 3,5%, que es una cosa realmente para asustarse y que la gente no la conoce. Yo voy a tratar de traer al próximo programa antecedentes más concretos respecto a esto, pero tenemos un problema de letalidad terrible en Rengo. En Rengo mucha gente que se enferma se muere. Así que a cuidarse mucho, a usar exacto, alcohol, a lavarse las manos cada vez que puedan, y la distancia social es fundamental. Les mandamos un es abrazo a fundamental. todos y a cada uno y nos encontramos el próximo domingo en este espacio. Saludos, Chao. Mariano, que estés muy bien, nos vemos. Chao. Chao, adiós. Cada domingo de 12 a 13 horas te invitamos a sintonizar el programa Rengo Aprueba por Facebook Rengo Aprueba y Radio Impacto 107.3. Conducen Gabino Martínez Maturana y Mariano Salas Arriagada. Rengo Aprueba, cada domingo de 12 a 13 horas.